Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en esta clase grabada la presentación de la ficha Efectos de la ola neoliberal en nuestra región y nuestro país. Es una ficha que escribimos con la profesora Marisa Germain con el objeto de hacer una presentación sintética de las condiciones históricas que hicieron posible la implementación de políticas neoliberales en Latinoamérica y en particular en Argentina. Para eso, bueno, vamos a compartir un Power. Bien. Con esta presentación, como decíamos, queríamos trabajar en general, en esta primera presentación, las condiciones históricas en que se produce la aplicación de políticas neoliberales en Argentina y la región, o sea, Latinoamérica. Bien, para esto, entonces nosotros vamos a partir, ¿no es cierto?, de 3 experiencias históricas que se dieron en nuestro país, 3 gobiernos durante los cuales se aplicaron políticas neoliberales. Uno es la dictadura militar, la última dictadura militar de 1976 a 1983. La segunda etapa o la segunda ola neoliberal es la del gobierno, o los gobiernos, porque en realidad fueron 2, de Carlos Menem, de 1989 a 1999, que continúa, digamos, o tiene su deriva en 2001. Y después, la tercera aplicación de políticas neoliberales se da a partir del 2015 al 2019, con el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver en general entonces cómo se produce esta implementación de políticas neoliberales, teniendo en cuenta que después de esta grabación ustedes van a ver otra en donde se trabaja específicamente una ficha de Aldo Ferrer, un economista argentino que trabaja las 2 etapas del neoliberalismo en la Argentina, las 2 primeras, ¿no es cierto?, la de la dictadura militar y Carlos Menem. Él, bueno, hace un análisis bien específico de esas 2 etapas con sus similitudes y sus diferencias, ustedes lo van a ver. Nosotras con la profesora Germain lo que hacemos en esta ficha es primero presentar el marco general en el que, político y económico en que se implementan estas políticas en la región latinoamericana, y también incorporar la tercera ola neoliberal, que es el gobierno de Mauricio Macri, que por supuesto no está incluido en la ficha de Aldo Ferrer, ya que, bueno, Ferrer murió en 2015. Entonces, nosotras, bueno, avanzamos en ese sentido. Bien, vamos a ver la segunda placa. Bueno, acá lo que vamos a partir, digamos, para ver ese contexto histórico de la política de posguerra, es decir, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La Segunda Guerra termina en 1945. Entonces, más o menos vamos a ver cuál es ese proceso y qué transformaciones se dan a nivel geopolítico en la segunda mitad del siglo XX, cambios que por supuesto afectan a Latinoamérica. En ese sentido tenemos ya en 1944 los acuerdos de Bretton Woods que marcan un cambio en relación a la moneda, es decir, el dólar va a pasar a ser el patrón de cambio internacional a partir de ese momento. Entonces, digamos que los países van a tener todavía, hoy ya no, sus reservas en oro, pero el dólar va a ser la moneda patrón de todas las monedas, ¿no? De ahí su importancia. Y esto, digamos, no es casual, dado que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el bloque occidental, Estados Unidos pasa a ser la principal potencia.
Por otra parte, también estos acuerdos van a dar lugar a la creación de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, por ejemplo, que va a impulsar el desarrollo de los países atrasados o subdesarrollados. Es decir, el objetivo explícito era impulsar el desarrollo de aquellos países que llegaron tarde al proceso de industrialización y quedaron en una situación de dependencia en relación a los países centrales, lo que les provoca permanentemente dificultades o reiteradas crisis económicas. Por otra parte, se va a crear también otro organismo financiero, el Fondo Monetario Internacional, que bien conocemos nosotros, que va a encargarse de regular el sistema monetario y asistir financieramente a los países miembros, ¿no es cierto? Bueno, en realidad los objetivos, digamos, de estos organismos tenían que ver con la posibilidad de controlar las crisis que pudieran poner en riesgo el funcionamiento del mercado mundial. En ese sentido también pensemos que después de la Segunda Guerra Mundial, justamente el mundo va a quedar dividido en dos bloques, el bloque occidental, capitalista, hegemonizado por Estados Unidos fundamentalmente, y el bloque oriental, comunista, hegemonizado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien. También se va a crear en el 47 el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduanas y Comercio. Es decir, que es un organismo encargado de regular las relaciones comerciales entre los Estados miembros. Por otra parte, en 1948 se va a crear la Organización de Estados Americanos, va a crear la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que va a ser una comisión que va también a estar ocupada de las problemáticas que hacen a las posibilidades de desarrollo, de modernización de los estados de América Latina. Entonces, digamos que esos organismos internacionales de alguna manera van a dar el marco a todo el funcionamiento de la economía capitalista de posguerra, que va a ser un funcionamiento globalizado, aunque la globalización va a ser posterior, pero de todas maneras ya los Estados miembros y los Estados, las potencias, digamos, de alguna manera, van a empezar a regular financieramente a todo el mundo capitalista. Bien, en esa etapa, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, se van a producir una serie de transformaciones económicas en la región de Latinoamérica. En nuestro país particularmente se va a producir a partir de la crisis del 29, la crisis en la bolsa de Estados Unidos, una crisis que va a generar a partir de los años 30 una serie de transformaciones, porque estos países centrales, la crisis es, digamos, la caída de la bolsa en Estados Unidos, pero esto va a repercutir en todos los países capitalistas y, por supuesto, también en los países como los nuestros, ¿no es cierto?, que no son grandes potencias. Entonces, los países centrales se van a cerrar. Nosotros, como país, nos organizamos como Estado justamente a fines del siglo XIX, principios del XX, en la División Internacional del Trabajo como proveedores de materias primas y consumidores de los productos industrializados que producían las grandes potencias. En esa División Internacional del Trabajo, nuestro modelo va a ser un modelo agroexportador. Nosotros exportamos productos del agro e importamos productos industrializados. A grandes rasgos, este es el modelo. ¿Qué pasa? Con la crisis del 30, los países centrales se cierran sus economías porque están en crisis, tratan también de comprar lo menos posible afuera, bajan los precios de los productos primarios que nosotros exportábamos, y esto hace que se nos haga difícil importar los productos industrializados. Por eso a este proceso de industrialización
se lo conoce con este nombre, porque en realidad la industrialización se impulsó justamente para sustituir aquellos productos que no podíamos comprar por la crisis. Es decir, que es una industrialización que de alguna manera responde a una crisis internacional. Ese proceso de industrialización que se inicia en el 30 va a durar un largo proceso hasta los años 70, en donde se va a ir incrementando la industrialización y va a estar marcado, digamos, va a estar atravesado, como dice Rubinsal, un economista que hizo una historia económica de la Argentina, va a estar atravesado por dos dinámicas. Por un lado, por la puja interna entre, digamos, la oligarquía agraria y, por otra parte, el sector industrial. En un primer momento, digamos, la misma oligarquía agraria impulsó este proceso de sustitución, pero luego cuando las relaciones internacionales más o menos se acomodan y ya los precios de los productos primarios mejoran y se puede otra vez volver a exportar de una manera más regular, esa burguesía agraria no va, digamos, a ser la gran impulsora de la industrialización. Entonces, por un lado va a estar el sector que busca la industrialización y por otro lado otros que tratan de obturarla, sobre todo también por intereses económicos y por ligazón con el mercado internacional. Por otra parte va a haber una puja externa, ¿no? Porque justamente se pone de manifiesto, digamos, hasta dónde se va a permitir, o las potencias, nuestra, digamos, Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, hasta dónde va a permitir nuestro propio desarrollo. Es decir, si bien en un primer momento esto se despega, después por supuesto hay toda una preocupación porque en realidad hay una ligazón económica, ¿no es cierto?, entre esta potencia y nuestros países latinoamericanos. Entonces, esos conflictos, ¿no?, que van a ponerse de manifiesto, sobre todo los internos, porque se van a dar conflictos por la redistribución de la renta, es decir, ¿qué pasa con la renta agraria? ¿No? Justamente las políticas de Estado van a generar cierto tipo de impuestos a las exportaciones o controles a las exportaciones, como la Junta Nacional de Granos, el IAPI, distintos organismos que se fueron creando para controlar las exportaciones. Entonces, ese sector exportador, de alguna manera, va a tener que sostener con esos impuestos, o va a través de esos impuestos que paga el Estado, se va a permitir la posibilidad de inversión industrial y de redistribución de la renta. Es decir, la industria estaba destinada al mercado interno, era una industria que necesitaba de sectores trabajadores con poder adquisitivo. Entonces, digamos, esa redistribución de la renta favorecía a los industriales y a los trabajadores, cosa que para el sector agrario siempre fue, digamos, un obstáculo a su acumulación de capital. Entonces, esos conflictos van a dar lugar a intervenciones políticas, como los golpes militares. Fíjense que en nuestro país los golpes militares justamente garantizaron la concentración de capital en los sectores estos encabezados desde el comienzo, digamos, por estas oligarquías, o sea, estos sectores más ricos, sobre todo terratenientes exportadores, que luego van a invertir también en la industria y las finanzas. Entonces, bueno, los sectores populares no votaban mayoritariamente a esos sectores, entonces ellos garantizaban, digamos, su manejo político a través de golpes militares, que se van a suceder, ¿no es cierto?, permanentemente, desde 1930 en adelante. Incluso la década del 30 se conoce como década infame porque justamente alternaban entre los golpes militares y el fraude. Es decir, si no podían ganar las elecciones y no las podían ganar por fraude, bueno, entonces había un golpe. En ese contexto, digamos, internacional en que se produce este proceso de industrialización, se va a producir en 1959 la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es la primera revolución comunista en América Latina y esto, bueno, va a ser el fantasma, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y de todo el capitalismo, los capitalistas de la región. Entonces, allí el gobierno norteamericano va a impulsar
un sistema de ayuda y de créditos para el desarrollo de América Latina que se va a conocer como Alianza para el Progreso. Como una manera de contrarrestar, digamos, la influencia de esta revolución socialista en los países latinoamericanos. Esto más o menos va a ser el proceso a través del cual se van a ir desarrollando ese proceso de industrialización en la región. Bien, a partir de, como decíamos, de la Revolución Cubana de 1959 y a raíz de esos conflictos entre los sectores más concentrados de la economía, se van a empezar a generar golpes de Estado. Y en nuestro país, más allá de que desde 1930 tenemos golpes de Estado, en la década del 70, el golpe de Estado, el del 76 en particular, contra Isabel Martínez de Perón, va a dar lugar a la implementación por primera vez de políticas neoliberales. Bien, por otra parte, nosotros tenemos que mirar este contexto de golpes de Estado, ¿no es cierto?, que se dan en varios países latinoamericanos. Entonces, si nosotros observamos la historia de la región, vamos a ver que hay un paralelismo entre los procesos políticos y económicos y que este paralelismo no es casual, sino que está relacionado con la relación que tiene la región de Latinoamérica con el imperialismo, es decir, la potencia hegemónica, ¿no es cierto?, Estados Unidos, en este caso a través de la CIA, su servicio de inteligencia, a través de la formación, digamos, de los militares, de doctrinas que van a plantear al socialismo o al comunismo como el enemigo, van a impulsar estos golpes de Estado como una forma de frenar los avances de las conquistas de los sectores populares. Por eso tenemos golpe de Estado en Brasil, Perú, Uruguay. Bueno, aunque no fue un golpe algo parecido, porque también, digamos, tenía la misma finalidad. Y los golpes de Estado que se producen en Chile y Argentina en el 73 y 76 van a dar lugar a la aplicación de políticas neoliberales. En Chile, el mismo Milton Friedman va a operar como una especie de asesor económico para la implementación de estas políticas. Ese golpe de Estado fue muy cruento, ¿no es cierto? Pinochet fue un dictador que, como pasó en Argentina, ¿no es cierto?, además de perseguir, reprimir, asesinar, implementó políticas neoliberales muy duras. Y en Argentina con la dictadura del 76. Con el golpe de Estado del 76, el emblemático ministro de Economía, Martínez de Hoz, llevó adelante políticas orientadas, ¿no es cierto?, en el neoliberalismo norteamericano, sobre todo la escuela de Chicago, ¿no? Por eso se les decía los Chicago Boys a estos muchachos que implementaban estas políticas neoliberales. Ustedes van a ver en la próxima clase, ¿no es cierto?, cuando trabajen la ficha de Aldo Ferrer, cómo él justamente analiza particularmente cómo, cuáles fueron las medidas que tomó la dictadura del 76, cómo fue esa primera etapa del neoliberalismo. Por eso no vamos a hacer demasiado, no vamos a desarrollar en profundidad, digamos, esto, porque después ustedes lo van a ver con mayor detalle. Lo que podemos decir es que estas políticas lo que tienen en común es la financiarización, es decir, apuntar al incremento de la economía financiera en detrimento de la actividad productiva. Se van a abrir las fronteras, entonces van a entrar productos importados a bajo precio y van a competir con los industriales locales, con lo cual se va a llenar de productos importados, se va a empezar a producir el deterioro del sector industrial, ¿no? Una especie de, como se dice durante el gobierno de Macri, industricidio, porque no se podía competir con estos productos. Por otra parte, digamos, era mal visto
la intervención del Estado, ¿no? La idea era la libertad de mercado, que el mercado debía funcionar libremente, sin ningún tipo de regulación, lo que generaba además la especulación financiera que hizo que se acuda a préstamos, ¿no es cierto? Entonces el endeudamiento también fue algo que marcó estos modelos y que llevó a que nos endeudemos tanto con el Fondo Monetario como con bancos privados que nos daban préstamos más abusivos y con menos plazos. Por lo tanto, digamos que la economía rápidamente se fue deteriorando y por supuesto el nivel de vida de los sectores populares porque se dio una concentración de la riqueza en el sector financiero en detrimento de el sector productivo y por supuesto entonces de los trabajadores. Bien, eso fue la década del 70, ¿no es cierto? Ese proceso en donde, digamos, además de haber sido un proceso represivo en lo político, altamente sangriento, que dejó realmente una marca autoritaria en la sociedad argentina y que terminó también con una guerra en 1982, la Guerra de Malvinas, que fue otro gran fracaso y otro gran dolor para el pueblo argentino. Pero además de eso, a nivel económico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico, lo que pasó fue que se destruyera, como decíamos, el aparato productivo, había una alta tasa de inflación, porque además esto venía, ¿no es cierto?, en relación a que, por un lado, el precio del dólar a nivel internacional había subido y, por otro lado, se dio la caída de del precio de los productos agrarios. Esto continuó durante la década del 80 y entonces esto generó un sistema muy económico muy crítico, ¿no? Yo me acuerdo que cuando, bueno, el regreso a la democracia en los 80 en nuestro país estuvo de la mano de Raúl Alfonsín, por eso se lo asocia a Alfonsín con la democracia, porque en el 83, bueno, la primavera democrática, ¿no? Para nosotros era, bueno, el fin de la dictadura. Ese gobierno de Alfonsín se vio con todos estos problemas, ¿no es cierto?, financieros, económicos, y con toda esta, digamos, carga de la dictadura y esa dificultad para desmantelar todo ese aparato represivo, que me acuerdo que le decíamos mano de obra desocupada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hubo levantamientos militares, una serie de dificultades para ese proceso democrático que va desde el 80 al 89 y que también va a estar marcado, digamos, por como decíamos, las limitaciones económicas, sobre todo por la deuda externa, que, bueno, era muy difícil, digamos, de sostener el pago, y por otro lado, digamos, la presión de los sectores especulativos que impedían que se dé una orientación distinta a la economía, que llevó justamente en 1989 a un golpe de mercado, como lo llaman los economistas y los historiadores. Es decir, hubo un proceso de desestabilización económica a través del aumento de precios descontrolado, ¿no? Entonces, bueno, los mercados en realidad manejaron a la política, generaron una situación de crisis terrible con la hiperinflación que se dio en 1989, que generó como consecuencia que el gobierno tuviese que entregar el mando unos meses antes al presidente electo Carlos Menem, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el marco. Por eso también a la década del 80 se la llama década perdida, porque no pudo haber, digamos, una profunda transformación, si bien se recupera la democracia
que no es poca cosa, digamos, ¿no es cierto? Bueno, en 1989, a nivel internacional, se produce una conferencia en donde los centros económicos, economistas, digamos, representantes de los principales centros económicos internacionales, llegan a un consenso. Bueno, la conferencia era en Washington, por lo tanto el consenso es el consenso de Washington. ¿Consenso sobre qué? Consenso sobre propuestas para que lleven adelante los países latinoamericanos para mejorar sus economías. Bueno, ese consenso se da en el marco también, en el 89, de la caída del socialismo real. Con la caída del muro de Berlín, el socialismo real ya deja de ser el enemigo, es como que se termina la Guerra Fría y el mundo pasa a estar globalizado y el capitalismo, digamos, cobra más fuerza. Entonces, las propuestas que hacían estos economistas, lo que habían consensuado era, por un lado, que el Estado tenía que tener una disciplina presupuestaria, ¿no? Lo que siempre nos dicen los del Fondo Monetario y demás, que bueno, que hay que racionalizar el gasto, que no hay que tener déficit fiscal. Entonces, por otra parte, que se produzca una liberalización financiera y comercial, es decir, abrir totalmente las fronteras económicas sin ningún control del Estado. Apertura a las inversiones extranjeras y privatizaciones, ¿no? Por eso la década del 90 va a ser la década de las privatizaciones, de la entrada del capital extranjero y de el endeudamiento también. Entonces, bueno, digamos, este consenso va a ser seguido por los gobiernos, por el gobierno entrante, que es el gobierno de Carlos Menem, que asume en el año 1989. Bien, voy a volver para atrás porque esto todavía quería explicarles algo antes de avanzar. Bien, entonces, el gobierno de Menem va a ser también un gobierno neoliberal. Nosotros después, acá tenemos en la ficha algunas características de las medidas tomadas, pero por supuesto que después lo van a ver más detenidamente con Aldo Ferrer. Bien. Algunas cositas para decir en relación al gobierno de Menem es que la novedad va a ser que va a poner como ministro de Economía a un personaje ya que había estado en la dictadura, Cavallo, Cavallo lo que había hecho en la dictadura en 1982 como presidente del Banco Central a través de un sistema de seguro de cambio fue algo así como estatizar la deuda de los privados, es decir, la deuda de las empresas privadas fueron pagadas por el pueblo argentino, por el Estado argentino, obviamente por el pueblo argentino. Entonces, Cavallo, ese personaje, fue el ministro de Economía que implementó un plan que se llamó convertibilidad, por el cual establecía una paridad entre el peso y el dólar. Un peso, un dólar, ¿no? ¿Para qué? Para frenar la inflación. Venían de la hiperinflación de Alfonsín con el golpe de mercado del 89, no se pudo. Menem cambió varios ministros de Economía, no daban en la tecla, la inflación continuaba, y bueno, Cavallo, para frenar el aumento de precios, establece la paridad cambiaria, que se llamó convertibilidad, un peso, un dólar. Bien, esto trajo algunos problemas, como por ejemplo, luego que la gente tenía pesos, los ponía en el banco y los convertía en dólares sin comprar dólares. Entonces, bueno, había como, se inflaba el valor del peso cuando en realidad no lo tenía. Por otra parte, hubo una política de privatizaciones, ¿no? Se privatizaron empresas estatales como la Telefónica, se privatizó hasta el sistema jubilatorio, ¿no? Con las AFJP, y se lo conocía como economía popular de mercado, porque al establecer esa paridad cambiaria, entraban también, con apertura económica, productos importados. Y era así como en la dictadura se hablaba de que teníamos las escarapelas importadas de Taiwán, acá se hablaba del todo por 2 pesos. Es más, había un programa cómico que se llamaba así, todo por 2 pesos, porque entonces estaban los negocios que vendían todo por 2 pesos, cosas realmente inservibles, adornitos, cositas descartable, lo descartable de lo descartable, pero todo por 2 pesos. Entonces, en un primer momento hubo así
una ilusión, ¿no?, de que se podía consumir, pero mientras tanto se estaba destruyendo el aparato productivo. Y esto terminó con un gran índice de desocupación, ¿no? Terminó con un gran índice de desocupación, con un gran endeudamiento y con, por otra parte, cuando, digamos, termina el mandato de Menem y la alianza gana con el presidente de la Rúa, el presidente de la Rúa, que era una alianza radical con algunos sectores progresistas, no pudo frenar esta situación. Entonces volvió a llamar a Cavallo, el ministro de Economía, mantuvo la convertibilidad, trató de hacer un blindaje para que le aporta el Fondo Monetario para poder sostener a la economía, ¿no es cierto?, en un país endeudado, sin producción, con un alto grado de desocupación, y termina, digamos, el gobierno de la Rúa a los 2 años siendo destituido por un movimiento, digamos, espontáneo, los cacerolazos, gente que salía a la calle. ¿Por qué? Porque cuando la gente empezó a querer sacar los depósitos del dinero que habían puesto en dólares, que eran pesos, pero habían comprado como que fuesen dólares que nunca habían visto, en el banco, en los bancos no estaban todos esos dólares. Entonces Cavallo, ¿qué hace? Pone el corralito, es decir, impide que la gente saque sus depósitos. Entonces empezaron los movimientos, por un lado los sectores populares, ¿no? Fue también en los 90 que empiezan a aparecer los piquetes, sobre todo en el sur, por el movimiento de desocupados. El desocupado no puede hacer paro, entonces hacían piquetes. Bueno, los piqueteros y los caceroleros, que eran los que tenían la plata en el banco y no la podían sacar, se juntaron y empezaron a salir a la calle, rompían vidrieras, bueno, el gobierno decreta estado de sitio, nadie le hace caso. Bueno, era el momento en que además se produce ese movimiento, digamos, espontáneo, y en contra del gobierno y de esas medidas restrictivas que tenía como eslogan que se vayan todos, ¿no? O sea que era algo bastante, digamos, una irrupción así de odio, de bronca, de rechazo por todo lo que por todas las consecuencias, digamos, de este proceso neoliberal. A partir de allí es que, bueno, en nuestro país hubo, digamos, de la Rúa, ustedes a lo mejor habrán escuchado, se fue en helicópteros, tuvo que renunciar, hubo una serie de gobiernos hasta que se llama elecciones, y ahí en el 2003 Néstor Kirchner asume como presidente. Y digamos, el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros lo ubicamos en este periodo en donde los modelos neoliberales en los distintos países latinoamericanos fracasan y se produce el ascenso de gobiernos progresistas populares, es decir, gobiernos que impulsaron modelos productivistas, también impulsaron la cooperación regional frente al ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio que impulsaba Estados Unidos. Estos gobiernos, Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Néstor en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, después Mujica, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, formaron o armaron lo que se conoce como la UNASUR. Bueno, eran políticas, como decíamos, modelos productivistas para fomentar la producción y el consumo, y también defensores de los derechos humanos y de los derechos sociales. Por eso se los llamaron populistas, ¿no es cierto? Y tendieron también todos al desendeudamiento. Bueno, en el caso de nuestro país, quedamos acá. En el caso de nuestro país, lo que a partir de los gobiernos kirchneristas, de Néstor y Cristina, que fueron 3 gobiernos, ¿no?, que se los conoce al primer periodo, digamos, se lo festejó como la década ganada, estos gobiernos, digamos, llevaron adelante una serie de medidas, como decíamos, que tenían que ver con el impulso de la producción, el fortalecimiento del mercado interno, del consumo. Entonces, lo que se buscaba era mayor producción,
mayor consumo, y también distribución de la renta, es decir, para que las mayorías puedan consumir, la renta no tiene que estar concentrada en pocas manos, ¿no es cierto? Entonces la idea era expandir la economía, que crezca el mercado interno y que se redistribuya el ingreso. Por ejemplo, los planes de vivienda que generaron el Procrear, por ejemplo, era un plan que no solamente permitía el acceso a la vivienda, sino que también fomentaba la producción porque eran construcciones de vivienda. O sea, ese es un ejemplo de cómo se buscaba a través de determinadas medidas incentivar la producción y a su vez incentivar el ingreso. En ese marco es que la jubilación mínima se elevó en un 297%, además se incorporaron al sistema jubilatorio más de 1,5 millones de trabajadores que o no habían podido aportar o estaban en negro o no habían tenido trabajo durante ese periodo de los 90. Por lo tanto, con esa incorporación por la moratoria, se incluyó a todo ese sector, además de proveer bienestar, digamos, se los incluyó al consumo, ¿no es cierto? Por otra parte, también se dio una política de nacionalizaciones, ¿no? Se nacionalizó Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera, que también es un signo de soberanía política. También, digamos, se adquirieron el 51% de las acciones de YPF, se nacionalizó el sistema jubilatorio, ¿no? A través del sistema de reparto del ANSES, y por otra parte, digamos, además de todas estas políticas, digamos, hubo una política de desendeudamiento, tanto, digamos, pagando al Fondo Monetario Internacional como con los acreedores privados, con los que se hizo, digamos, una negociación por la cual más del 90% aceptaron una quita a cambio de que les paguemos, y unos pocos quedaron reclamando, y el juez Griesa de Estados Unidos le dio la razón, ¿no es cierto? Entonces a esos fondos se los conoce como los fondos buitres. Bien, esto, digamos, para que ustedes vean cuáles eran estas políticas. Por otra parte, el gobierno kirchnerista, que, digamos, en todas estas políticas, su éxito fue justamente la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población y manejar los resortes del Estado. En 2008 hubo una crisis internacional que afectó de alguna manera, pero fundamentalmente, digamos, por la falta o para poder mantener los recursos del Estado que le permitían esa redistribución de la renta, el gobierno empezó a pensar cómo esto lo hacía. Y bueno, su ministro de Economía de ese momento, Martín Lustó, tuvo la idea de subir las retenciones. Se produce la resolución 125 que sube las retenciones a las exportaciones agrarias, y el sector agroexportador entonces allí empieza una protesta que se sostiene, que es muy fuerte, muy violenta, con cortes de rutas, lo que hacía que haya desabastecimiento, o que haya riesgo de desabastecimiento, enfrentamientos, ¿no? Y entonces allí, digamos, tuvo el gobierno, digamos, ese primer gran conflicto, que después también se va a traducir en el conflicto con los medios. Bueno, esto, digamos, esta situación conflictiva va a hacer que haya como un freno en el gran crecimiento económico que se había producido en los primeros años. Pero a su vez también durante todos, a partir del 2008 sobre todo, los gobiernos kirchneristas también han tenido una política de ampliación de derechos, por ejemplo, qué sé yo, desde la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual hasta la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, ¿no es cierto? Todas leyes que favorecían, digamos, la inclusión. También, digamos, políticas en defensa de los derechos humanos. Estas fueron algunas de las marcas de este gobierno, entonces, del gobierno kirchnerista, que de alguna manera
o que más que de alguna manera que estaba, digamos, en sintonía con todos estos otros gobiernos de América Latina y que trabajaron juntos y que a partir de la creación de la UNASUR, esto, digamos, se institucionalizó esta relación de cooperación entre los países de la región. Bien, ahora, esas políticas, ¿no es cierto?, nacionales y populares, también, digamos, tuvieron su resistencia por parte de los centros de poder, porque además se dieron en el marco de el crecimiento de algunos países, los que formaron lo que se conoce como el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Países con gran cantidad de población, gran capacidad de consumo y gran capacidad de producción. Entonces, la unión, digamos, de estos países para comerciar esa unidad económica, de alguna manera es una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque había todo un proceso económico en ese momento también que hacía que ya, digamos, la hegemonía de Estados Unidos también se viera amenazada por otras potencias europeas, ¿no? El mundo pasó a ser multipolar, podríamos decir. Entonces, bueno, esa también era una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, digamos que los sectores más concentrados en economía y más poderosos resistieron a estos gobiernos populares y generaron mecanismos para poder modificar esa, digamos, esa línea de desarrollo productivo e implementar nuevamente políticas neoliberales. En este marco es que ya en 2009 en Honduras se destituye al presidente Manuel Zelaya, en Paraguay, después en Brasil a Dilma, ¿no? Estos golpes, lo que se dieron no fueron golpes de Estado. Habíamos dicho que, digamos, en el periodo que va desde los años 50 en adelante hubo golpes de Estado en los distintos países latinoamericanos. Acá lo que encontramos más que golpes de Estado son lo que se conoce como golpes blandos o guerra judicial. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un golpe de Estado, pero tanto los gobiernos de Honduras como de Paraguay como de Brasil fueron destituidos por mecanismos legales, ¿no es cierto?, que permitieron que se los saque del poder. Y en esto influyó mucho, por un lado, digamos, estas estrategias del Poder Judicial, esta guerra judicial en donde se inventaban causas o se las desvirtuaban, ¿no? En el caso de Lula, por ejemplo, el caso de un departamento que le atribuyeron y que nunca se demostró que había comprado, en el caso de Dilma, que la sacaron del gobierno por utilizar o desviar fondos, que en realidad lo que hizo fue a lo que ya estaba aprobado para gastar en el Estado, lo gastó en el Estado, pero en otra cosa. ¿Por qué? Porque por una situación coyuntural. Entonces lo que se ve allí es cómo se aprovecharon de mecanismos judiciales de forma bastante enrevesada para poder lograr sus objetivos. Y esto fue acompañado, bueno, en Argentina y en Ecuador no hubo golpe judicial, es decir, no hubo un mecanismo judicial de destitución concreto, pero sí hubo mecanismos judiciales que, acompañados de otro de los factores, porque tenemos por un lado la guerra judicial y por otro lado también la guerra mediática, ¿no? El poder mediático que a partir de generar sentido común desestabilizaba permanentemente. Eso se dio en todas las regiones. Entonces, en Argentina y Ecuador no hubo, digamos, un golpe blando judicial, pero si nosotros pensamos en Argentina, además de la campaña destituyente desde los medios, muchos procesos judiciales se inventaron justamente para desprestigiar, para acusar de corrupción, sin nunca encontrar una demostración clara. Entonces ahí se ve claramente cómo el poder mediático y el poder judicial funcionaron en esta región para controlar y frenar esos procesos. Bueno, y en ese marco, ¿no? En Argentina particularmente, se dan las elecciones en 2015, cuando ya la
expresidenta Cristina Kirchner no podía volver a presentarse porque había estado 2 mandatos y bueno, había otro candidato, pero se buscaron muchas, digamos, hubo muchas acusaciones y muchos eventos que ocurrieron que en realidad, como se dice comúnmente, embarraron la cancha. Y por una diferencia ínfima, entonces, gana las elecciones en segunda vuelta Mauricio Macri, que va a ejercer el gobierno por 4 años, ¿no? Desde 2015. Bien. Y a eso es lo que nosotros llamamos tercera ola neoliberal. Bueno, en esa tercera ola neoliberal, la novedad política, digamos, del gobierno de Mauricio Macri es que es la primera vez en la historia argentina que la derecha política, que representa a los sectores económicos más concentrados, llega al poder por el voto popular y con partido propio. Es decir, hasta ese momento habíamos visto, cuando estas oligarquías, estos sectores concentrados, exportadores y demás, querían tomar el poder, lo hacían a través de golpes de Estado. O bien, en los 90, digamos, la segunda ola neoliberal, que fue encabezada por Carlos Menem, lo que hizo la derecha concentrada económicamente es colonizar un partido popular, el Partido Peronista, y llevar adelante después sus políticas, porque justamente el candidato Carlos Menem, cuando hacía la campaña, era un caudillo con las patillas, o sea, interpeló, es más, uno de sus eslogans era la revolución productiva, es decir, él engañó, digamos, a muchos votantes en el sentido de que los sectores populares lo votaron porque pensaron que expresaba sus propios intereses. Luego, enseguida, cambió de rumbo. Ahora, en este caso no. En este caso, esa derecha política gana con partido propio. El PRO, ¿no es cierto?, en esa alianza que hace, y llega al poder sin ninguna máscara, ni ningún engaño, ni ninguna violencia. Bien, y justamente la política del gobierno de Macri va a estar basada en 2 ejes. Por un lado, transformar la estructura estatal dejándola en manos oligopólicas, es decir, el mismo Estado va a quedar en manos de los sectores más poderosos, es decir que no, digamos, el Estado no va a ser el intermediario o el poder político el que va, digamos, a representar o a de alguna manera articular intereses, sino que la estructura estatal misma va a estar en manos de los grupos oligopólicos. Por otra parte, otro de los ejes de su política es el ajuste. ¿Qué quiere decir ajuste? Quiere decir que nos ajustan el bolsillo, es decir, que hay una baja del salario real. ¿Por qué? ¿Cómo se da ese ajuste? A través de la devaluación monetaria. Entonces, el dinero que ganamos va a valer menos en relación a los productos que vamos a comprar. Por otra parte, fue terrible la suba de tarifas, porque lo que hicieron fue eliminar los subsidios a las tarifas de gas, electricidad. Tanto, digamos, entonces, cae el salario real como cae el beneficio de muchas pequeñas empresas, porque no solamente para los consumidores particulares, sino para todos los consumidores se quitan los subsidios. Entonces esto va a traer grandes problemas, digamos, para los sectores trabajadores y productores. Entonces, digamos, esta alianza, Cambiemos, este gobierno, representa los intereses de los sectores tradicionales de la oligarquía, es decir, el sector agroexportador y al sector ligado al capital financiero internacional. Justamente, digamos, la novedad también va a ser que este gobierno ya no va a favorecer a los grandes industriales locales, sino directamente al capital financiero internacional. Por otra parte, como decíamos, el Estado va a estar en manos directamente de ellos, ¿no? Uno decía comúnmente, el Estado manejado por sus propios dueños. No son los políticos los que representan los intereses sino que son ellos mismos, a través de lo que
se conoció como la ciocracia. Los CEOs de las empresas, los gerentes de las empresas, ocuparon ministerios, ocuparon cargos políticos que permitieron justamente llevar adelante las medidas que beneficiaban a esos mismos sectores privados, a la banca, la JP Morgan, el HSBC, la empresa Shell en cuanto a los hidrocarburos, la General Motors, es decir, muchos de esos personajes que fueron ministros directamente habían sido CEOs de esas empresas y gobernaron desde el Estado favoreciéndolas, ¿no es cierto? Favoreciendo a los bancos, favoreciendo a esas grandes empresas. Entonces, ese modelo económico está basado en un patrón de acumulación que se caracterizó por dos aspectos. Por un lado, la primarización de la economía, o como decimos a veces, reprimarización. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro país se formó y se institucionalizó a fines del siglo XIX, principios del XX, como un modelo agroexportador, exportador de materias primas y importador de productos manufacturados. Bien, ese modelo agroexportador luego pasó por un proceso de industrialización y demás. Justamente al macrismo no le interesó para nada sostener la industria, ¿no? Es más, yo me acuerdo que una vez en un discurso, una de sus voceras o una de las representantes de la Alianza Cambiemos, Elisa Carrió, dijo, no queremos industria, queremos economía primaria, es decir, no agregar valor agregado, sino directamente exportar los productos primarios. Y por otro lado, la financiarización, es decir, la apertura total de la economía, la liberación de cualquier restricción para compra y venta de monedas, para transacciones, hubo una serie de mecanismos económicos que hacían que las actividades financieras en sí mismas fuesen muy beneficiosas. Entonces, más que producir, directamente favorecer al capital financiero. Por supuesto, la desregulación del mercado financiero y la apertura de las importaciones, porque no había ninguna política de protección a la industria. La eliminación de restricciones para la exportación de granos y cereales de ningún tipo, y como decíamos, la reducción de subsidios, con lo cual, digamos, cada uno debía arreglársela como podía y no había ningún, digamos que ahí otra vez se dio una concentración de la economía por parte de los sectores estos financieros que trabajaban, ¿no es cierto?, desde sus propios bancos o empresas. Y las empresas que ellos manejaban, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las medidas económicas fueron la desregulación monetaria y financiera, la apertura de las importaciones, como decíamos, la eliminación de las restricciones a la venta de granos, la eliminación de subsidios, y acá otra cosa, el endeudamiento, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que volvimos a endeudarnos con el Fondo Monetario, pero también con muchos bancos privados, y también, digamos, hubo una serie de mecanismos que se pusieron en juego que generaron la fuga de dólares al extranjero, porque en realidad todo lo que entraba, por ejemplo, por los préstamos, no se destinaron a obras públicas ni al desarrollo productivo, sino que entraron en el circuito financiero, y así como entraban, salían. Entonces, en realidad fue la fuga de capitales, digamos, o políticas que impulsaron la fuga de capitales en beneficio de los sectores concentrados de las finanzas, que eran los que estaban, digamos, en el poder. Estas medidas, ¿no es cierto?, generaron muchas consecuencias en el sentido del empobrecimiento de los sectores populares y demás. Justamente, digamos, Mauricio Macri representa de alguna manera este modelo económico en su propia persona, porque su madre es una terrateniente de la familia Blanco Villegas, ¿no es cierto?, que tienen justamente que manejan, digamos, el comercio agroexportador con otros sectores de la sociedad rural. Entonces, por un lado, él viene de una familia
agroexportadora, pero a su vez su padre, que era un inmigrante italiano, se enriqueció, ¿no es cierto?, a partir de industrias que siempre estuvieron en connivencia con el Estado, sobre todo en la dictadura del 76, en donde, digamos, ganaba las licitaciones, y en esas empresas, digamos, luego también se dedicaron a las finanzas. Entonces, digamos que este fue un gobierno que podríamos decir, a diferencia de los dos modelos que ustedes van a ver con Ferrer, lo que más profundizó fue la especulación financiera, pero no la especulación financiera dentro del país, sino la fuga de capitales, digamos, ¿no? Por eso la alianza fue fundamentalmente con el sector financiero internacional. Los dólares que llegaban, entonces salían, entraban al circuito financiero y volvían a salir, ¿no? Y esto hizo que, por supuesto, se genere una gran cadena de endeudamiento, porque el endeudamiento era para eso, para hacer esos negocios. Entonces, bueno, así, digamos, hasta el 2019 quedamos con esta tercera ola neoliberal y a partir de allí, bueno, ya sabemos que hoy esto no continúa de la misma manera, pero ustedes cuando vean el texto de Ferrer van a ver con más precisión las dos primeras etapas. Y acá queríamos completar esta tercera y dar este marco general al principio para que ustedes vean en qué condiciones históricas se producen estas transformaciones. Bien, por ahora esto es lo que vamos entonces a trabajar. Van a tener ustedes también una guía sobre este tema y por supuesto la ficha que van a tener que leer.